Ya, entonces hoy comenzamos con la clase número 13. Vamos a hablar de hartas cositas sobre la descendencia de Caín y lo que pasó después, la descendencia de Set, y vamos a llegar hasta Noé, un poquito de Noé. Así que vamos a hacer una oración primero y le pediría a nuestro hermano Bruno, por favor, hermano Bruno, si puede hacer una oración para comenzar. Amén. Lo hacemos en nombre de Jesús. Padre amado, gracias le damos, Señor, por un nuevo día de vida. Gracias porque nos tiene con vida y salud y nos da esta oportunidad de poder conectarnos, Señor, para simplemente poder aprender de su palabra, Señor. En esta hora rogamos una bendición por cada uno de los que se ha dado tiempo para escuchar de tu palabra, Señor. Sea usted bendiciendo a nuestro hermano Pablo y a todos quienes dirigen esta hermosa causa, Señor. Rogamos que usted sea hablándonos en esta noche, que usted abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy y llevarlo a la práctica en nuestras vidas, Señor. Rogamos una bendición por cada uno de nosotros y todo lo que se va a realizar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Bruno. Entonces que el Señor obviamente sea bendiciendo la clase de hoy. No sé si pudieron ver los videos, les subí todos los videos ya de las clases, así que estamos al día con todos los videos hasta la clase 12. Así que ahí si alguno quedó atrasado con alguna, la puede revisar. Excepto la 7 que obviamente la hicimos presencial. Por eso que no está la clase 7 en YouTube. Así que eso, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos pasado la clase anterior, de lo que vimos la clase anterior. Así que comenzamos con eso. Como siempre, hacemos algunas preguntas, ¿cierto? Básicas, normales, no tan difíciles. Solamente para hacer memoria y recordar lo que vimos la clase pasada. Bueno, ¿en dónde vamos? En el diluvio, dice ahí, pero casi llegando al diluvio. Todavía no hemos llegado al diluvio. Pero vamos a ver varias cositas interesantes hoy. Pero vamos a revisar el capítulo 5, ¿ya? Ahí vamos a ir. Y esto es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Así que ahí atento a las respuestas de los hermanos que estuvieron en la clase anterior o que vieron la clase por video. Y la primera pregunta dice, ¿de quién era hijo Caín? Rápidamente. Es fácil, ¿está? De Adán y Eva. Sí, pero no. La simiente de la serpiente de Satanás. Eso, muy bien. ¿De quién era hijo? Entonces de Satanás. Era de la simiente de Satanás y no de la mujer, ¿ya? ¿Cómo actúa el pecado sobre el hombre y la mujer? ¿Cómo actúa el pecado sobre el hombre y la mujer? Le pasó a Caín, no sé si se acuerdan. Descríbanme lo que ustedes se acuerdan, más que nada, no exactamente. Pero que el pecado estaba Como a las puertas. a las puertas, exacto, esperando como una bestia, aguardando que se abriera la puerta para ellos entrar. Enseñorearse, algo así. Exacto. Eso es lo que tenía que hacer el hombre, tenía que dominarlo. Y de hecho hasta el día de hoy sucede eso. Así que ¿cómo actúa el pecado sobre el hombre y la mujer? Está al acecho siempre, esperando a que nosotros le abramos la puerta a ese pecado. Así funciona el pecado en nuestras vidas. Y nosotros debemos domarlo, domar ese pecado para no caer en aquellas faltas. Otra pregunta, ¿con qué palabra podemos definir la actitud de Caín hacia Dios? Había una palabra que la repetimos harto, esa clase. Insolente. Insolente. ¿Quién fue, Paola, me parece? Sí. Sí. Gracias, Paulita. Exactamente, esa es la palabra con que podemos mejor definir la actitud que tuvo Caín hacia Dios. Fue una persona insolente. Recuerden que le mintió, recuerden que cuando Dios le hizo las preguntas de misericordia, él ni siquiera respondió, ¿no? En el relato bíblico no aparece ninguna respuesta. Cuando le pregunta dónde está su hermana, le dijo no sé, y él sí sabía porque lo había matado. Así que varias cosas que él se comportó de manera insolente a pesar de la misericordia de Dios. Y por último ahí dice misericordia de Dios, ¿cierto? Hablamos de la misericordia de Dios y las veces que fue misericordioso con Caín, una vez incluso después que mató a su hermano, la misericordia de Dios aún seguía allí y lo revisamos en el versículo 15, me acuerdo del capítulo 4, donde veíamos que le reclamaba de alguna forma a Caín de que cualquier persona que lo hallara en el camino lo iba a matar.
pero Dios fue misericordioso y dijo que nadie lo iba a matar si no iba a recibir un castigo. Así que ahí podemos ver todas esas cosas que revisamos en la clase anterior. Y continuando entonces, vayamos a Génesis 4, versículo 16 ahora. Génesis 4, versículo 16. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Me parece que la clase no va a ser tan extensa. Espero, siempre digo lo mismo, pero igual se extiende. Entonces, no sé si alguien puede leer del 16 al 24, que es el texto que vamos a ver hoy. Vamos a revisar algunos tips, no todo el texto en sí, pero algunas cositas de ahí. ¿Alguien que lo pueda leer? Yo, Amén. del 16 al 24, ¿cierto? Sí. Dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y le llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Yabal, el cual fue padre de los que habitan en las tierras, en las tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un hombre y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo, hasta ahí era, ¿no? Sí. Sí, hasta ahí. Amén. Gracias, hermano Bruno. Entonces, claro, es un texto un poco enredado, ¿cierto? Tiene unos nombres extraños, que a nuestra cultura son extraños. Pero lo que vamos a hacer es hoy revisar un poquito esta parte del texto, ¿ya? Después de que sabemos lo que pasó con Caín y Abel, después que en el versículo 15 dice que, o 14 aquí, me hecho soy de la tierra, le reclamaba a Caín a Jehová por el castigo que recibió por haber matado a su hermano. Entonces, luego de esto, viene este texto en donde vemos varios nombres, y eso es lo que vamos a revisar un poquito, pero unas frases clave aquí en este pasaje es que salió pues Caín de delante de Jehová, dice, ¿ya? Y ahí quisimos poner un punto, una cosa importante queremos añadir acá, es que el texto dice que Caín salió de delante de Jehová. Entonces, primero, lo que pasó con Caín es que hubo una separación de Dios, ¿cierto? Hubo una separación de Dios eh, por el pecado que él había cometido y por el no arrepentimiento. Obviamente que si él se hubiera arrepentido, el trato quizás que Dios hubiera tenido con Caín hubiera sido diferente. Pero no fue así, él no se arrepintió, él siguió con sus mentiras, él siguió con su actitud arrogante hacia Dios y por lo tanto se separó Dios de Caín. Y al final, lo que pasa ahí con Dios y Caín es lo que pasa con todo aquel que no se arrepiente, ¿ya? Por lo tanto, todas las personas del mundo y cristianos que aparentan serlo y no se han arrepentido son como Caín, ¿ya? Se van de la presencia de Dios, no están dentro de la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso salió pues Caín de delante de Jehová. Y así vive el mundo y así viven los cristianos que aparentan serlo. Algunas palabras, por ejemplo, Nod, ya significa tierra de extraviado o nómada, una persona que no tiene una vivienda fija, sino que se va transportando de un lugar a otro.
¿ya? Pero no, esa palabra significa tierra de extraviado, eh, o aquel que deambulaba, ¿ya? Una persona que nunca tenía un lugar fijo, digamos, donde se establecía por años, sino que estaba un tiempo en un lugar y en otro tiempo en otro lugar. Y ahí habitó Nod, dice en el versículo 16, ¿cierto? Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Y eso significa una tierra de extraviado, significa el nombre, al oriente del Edén. Aquí varios comentaristas mencionan que esto estaba al frente del Edén, o sea, estaba a un costado, digámoslo así, pero estaba frente, o sea, digamos, de alguna forma podía haberse visto. Y sin embargo, a pesar de estar muy cerca, era una tierra de gente extraviada, a ese se refería el nombre. Eh, Así que es como que un poco un simbolismo de lo que vivió Caín luego de haber matado a su hermano. Se separó delante de la presencia de Dios y habitó en una tierra donde vivía extraviado, deambulaba, sin tener un rumbo fijo, digámoslo así. ¿Ya? Así que eso es lo que hacía Caín, deambulaba errante, eh, y es un símbolo, digámoslo así, de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vivimos una vida alejada de Dios y no nos arrepentimos, nos salimos de la presencia de Dios, ¿cierto? Y después deambulamos por el mundo y por la vida sin un rumbo fijo, sin un objetivo claro, ¿ya? Y a pesar de que mucha gente que no conoce a Dios tiene objetivos claros en su vida, por ejemplo, profesionales y todo eso, una vez que los logran, no llegan a la plenitud de su alma. Por lo tanto, caen en vicios, caen en corrupción, caen en distintas cosas o en distintos pecados en realidad, porque su alma no es saciada. Porque el único que puede saciar el alma es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, así viven todos, errantes y deambuladores de un lugar a otro sin un objetivo claro en el tema espiritual. Y esto no lo puedo dejar pasar. ¿Quién pudo acercarnos a Dios entonces? Jesucristo. Jesucristo evitó que nosotros siguiéramos deambulando en una tierra extraña y siguiéramos recorriendo como nómadas lugares y lugares sin llegar a un punto fijo donde quedarnos. Cuando aparece Jesucristo en nuestras vidas, ¿cierto? Nos da vida, nos da, somos regenerados, somos nueva creación y ahora Él es nuestro fin. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y ahora toda nuestra vida empieza a tener un sentido porque adoramos a nuestro Dios y empezamos a entender que Él nos creó para Él, para adorarle, para bendecir su nombre. Entonces vemos que ya no andamos errantes como Caín, ni andamos en tierra de extraviados, ya no estamos separados de Dios, sino que Cristo, y vuelvo a repetirlo porque esto es importante, es el que nos acercó a Dios, ¿ya? Hay muchas formas, otras formas de decirlo, pero ¿para qué continuar? Cristo es el que nos acercó a Dios. Entonces, luego en el versículo más adelante, Caín tuvo un hijo y se llamó Enoc, ¿cierto? Lo leímos también. Habitó en tierra de Nod al oriente. Versículo 17, para que me sigan. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y Dios dio a luz a Enoc. ¿Y qué hizo? Edificó una ciudad y le llamó del mismo nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, que era Enoc. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa Enoc? Significa dedicación. A eso se refiere el nombre. ¿Ya? Quizás de alguna forma Caín sabía que él estaba perdido, que estaba separado de Dios. Quizás con los años se arrepintió. No sé si se arrepintió, no, el texto no lo dice, pero sí se dio cuenta de las falencias que significaba estar lejos de Dios. Y hay mucha gente en el mundo que no se da cuenta que está lejos de Dios, pero los que han estado en presencia de Dios y conocen la verdad, sí sienten ese vacío de haber estado algún día con el Señor, caminando con Él, y de pronto, de un momento a otro, estar sin el Señor Jesucristo de nuestro lado. Entonces, quizás de alguna forma, el nombre que le dio a su hijo, que significa dedicación, y el nombre de la ciudad, también quizás lleva ese sentimiento de dedicar a su hijo para Dios, o esa idea de dedicarse a Dios
y no andar errante por la vida, ¿ya? Otra cosa que podemos notar acá es que estamos en el capítulo 4 de Génesis, o sea, estamos en los primeros años de la civilización humana, ¿ya? Y vemos que había una ciudad, es decir, había una pequeña civilización, una ciudad, una idea, una especie de aldea, no sé cómo decirlo, pero era un grupo de personas que se reunía y vivían en común, ¿ya? No así como lo plantean la ciencia y el mundo, de que los primeros personas primitivas, ¿cierto? Se daban con palos y piedras y vivían en cuevas, ¿cierto? Y vivían en cualquier parte, no se conocían unos con otros, y sino que solo peleaban y todo eso. Como que, no sé cómo decirlo, como que se descubrió el fuego, después la rueda y así tipo de cosas, y la gente un poco más se pegaba en la cabeza con piedra y bueno, todas esas caricaturas, ¿cierto? Que se muestran, pero aquí la palabra lo que hace es mostrar totalmente algo distinto, ¿ya? Algo muy, muy distinto. Había una civilización, había una ciudad, ¿ya? Y es un ejemplo de que las personas no andaban, no sé, pegándose en la cabeza como si fueran personas no pensantes. Bueno, así que no está de más señalar ese tip. Bueno, luego, sí que me salto harto, ¿cierto? Porque me salto hartas partes, pero un poquito más adelante vamos a ver un poco la descendencia de lo que pasó. Vamos a ver quién fue Lamec y cómo llegamos hasta Noé. Ya, pero los puntos importantes son los que tratamos en esta clase. O en este sentido. Seguimos entonces con el Génesis 25 y 26, que es otro tema importante para finalizar el capítulo 4. No sé si alguien lo puede leer, que no sea Bruno para que no se repita. Versículo 25 y 26. Amén, Pablo, ¿lo leo yo? Amén. Ya. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Bueno, entonces vemos que dos cosas aquí. En el fragmento anterior que leyó Bruno, en ninguna parte se menciona que las personas adoraban e invocaban el nombre de Dios. No aparece Dios, ¿se dan cuenta? Hay una ciudad, hay una civilización que descendía de Caín, pero sin embargo no aparece Dios como un referente en sus vidas, ni en la ciudad, ni nada de eso. Sin embargo, ahora en el 25 nace otro hijo de Adán y Eva, al cual nombraron o llamaron Set, ¿ya? Que significa sustituto. Es decir, de alguna forma, Eva, que creía en la promesa de la simiente de la mujer, entendió que este niño era el sustituto de su hermano que había sido muerto, que era Abel, o sea, de su hijo Abel. ¿Ya? Por eso es que le pone ese nombre sustituto. Otro simbolismo, otra referencia, ¿cierto? Y vemos que hay varios simbolismos en todas las cosas y los nombres que se van colocando, escribiendo en ese momento. Entonces, ¿qué podemos tratar hasta aquí? Como dijimos, Set es sustituto de Abel, ¿ya? Por lo tanto, aquí otra vez vuelven a estar las dos simientes, que son muy distintas, las simientes de la serpiente y la simiente de la mujer. Lo hemos hablado largamente, pero se nota acá que hay dos simientes, otra vez, y produce algo especial. Y es que las personas, ¿cierto?, comienzan a adorar a Dios. Bueno, y el relato dice así. Versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó por nombre Set, que es sustituto. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Ya? Y aquí específicamente donde los hombres, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Enos significa debilidad o ser débil, ¿ya? De alguna forma, el hijo de Set, que era Enos, y Set también, entendían lo que era la fragilidad de la vida humana, entendían lo dependientes que somos de Dios. ¿Se dan cuenta? No así Caín, el cual obviamente se sentía orgulloso, insolente hacia Dios y sus actitudes lo decían, por lo tanto esa era su fe. Sin embargo, con este nombre, ¿cierto?, que le pone a su hijo, Set, significa debilidad, significa o trata de decir de que él entiende la debilidad del hombre, él entiende el pecado, él entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿ya? Y solo con el nombre entonces podemos ver una forma de concebir el mundo, ¿cierto?, de parte de Set. Ya obviamente ellos fueron criados a los pies de sus padres, de Adán y Eva, los cuales vieron a Dios y escucharon a Dios y estuvieron en el huerto. Así que me imagino yo que le enseñaron todas estas cosas acerca de Dios, de la adoración, del respeto, de la misericordia de Dios y todos sus atributos, y de esta misma forma entonces Set coloca ese nombre a su hijo. Leamos Salmos 103, 15 y 16 que habla un poquito de esto. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Salmos 103, 15 y 16. Yo lo leo. Ya, 103, 15 y 16. El hombre, como las hierbas, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Amén. Y eso somos nosotros. Somos como la flor del campo, somos como un viento, ¿cierto?, que desaparece de un momento a otro. Un día somos, mañana ya no sabemos. Somos también, otra parte de la palabra dice que somos barro en las manos de Dios y en los quebranta cuando Él quiere. Otra frase en la palabra de Dios menciona que ¿quién puede añadir a su vida un codo? Lo dice, así me parece. Ya una especie de medida. ¿Quién puede añadir a su vida, en otras palabras, un minuto o una hora? Nadie. Así que nosotros somos frágiles y somos débiles y nuestra vida pasa de un momento a otro y a veces mucha gente pasa, como se dice en la frase popular, sin pena ni gloria. Así que esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. ¿Ya? Entonces, a la luz de ello, ojo con esto, esta es una cosmovisión, una forma de ver las cosas. Cuando nosotros entendemos lo frágiles y débiles que somos, lo pasajeros que somos en esta vida, vamos a entender de que Dios es quien debe gobernar nuestra vida. Y a Él solamente debemos adorar. Y a Él solamente debemos rendir honores y rendir nuestras mejores cosas, ¿ya? Nuestro mejor tiempo, nuestra mejor ofrenda, así como lo hizo Abel. Nuestras mejores actitudes, nuestra mejor inteligencia, nuestra mejor dedicación debe ser para Dios porque nosotros somos como la flor del campo. Como me parece que en otras partes de la Biblia menciona como la nieblina, ya como el polvo. Así pasa nuestra vida. Entonces, quien se crea fuerte y crea que va y que su vida es muy importante, obviamente que sus objetivos finales van a ser otros. Van a ser objetivos más allá profesionales, familiares, quizás quiere construir una tremenda casa y formar sus bienes, ¿cierto? Y preocuparse de lo material. Esas personas, obviamente que ahí está su corazón y ahí está su vida, y para ellos, obviamente, no existe debilidad en el hombre. Pero para los que creemos en Dios y entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces, para nosotros, lo más importante debe ser Dios, porque nuestra vida es nada. ¿Ok? A esto más o menos se refiere Set y su hijo con el nombre que le coloca, Enos. Y la última frase dice del versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
¿Ya? Y aquí un comentario de Evis Carballosa dice, oración, alabanza y acción de gracias, a esto se refiere con invocar el nombre de Dios, dice el comentarista, oraciones, alabanzas, acciones de gracia o un reconocimiento y celebración de la misericordia y la ayuda de Jehová Dios. A esto más o menos se refiere en esta etapa de la civilización el hecho de invocar el nombre de Dios. Porque, sí, no están viendo el post. No estoy viendo yo nomás. Ahí sí, para que nos guiemos un poco mejor. Entonces, invocar el nombre de Dios se refiere en esta etapa de la palabra que no había sido mencionada esta frase. Ya Adán y Eva no salían, no menciona la palabra que invocaban el nombre de Dios. Al menos no lo menciona. Pero esta es la primera escritura, ¿cierto? La primera fracción de la Biblia donde menciona que se comienza a invocar el nombre de Jehová Dios. Y a esto se refiere oración, dicen los comentaristas, puede ser oración, alabanza, acciones de gracias, quiere decir las ofrendas, o también el verdadero reconocimiento y la celebración de la misericordia y la ayuda de Dios. Entonces, este grupo de personas, ya de la simiente de la mujer, que es Set y Enos, desde aquí se comienza a proclamar, o mejor dicho, a invocar el nombre de Dios. Así que, no menos importante es este pasaje bíblico en donde menciona esta frase, ¿ya? Que puede pasar muy fácilmente, sin mayor, digamos, publicidad, sin mayor escándalo, pero esta frase significa mucho para lo que estamos nosotros viendo, lo que estamos pensando y para lo que nos estamos refiriendo en el principio de la civilización. La gente comienza a invocar el nombre de Dios. Entonces, pasamos entonces al capítulo 5, del 1 al 32. Seguimos avanzando. Capítulo 5, del 1 al 32. Y esta frase, este extracto de la palabra, menciona las generaciones de Adán y empieza a enumerar los años que vivió cada descendiente de Adán, cuando murió, cuando tuvo su primer hijo, y así empieza a relatar, ¿cierto?, la historia. Lo voy a leer yo para que, como este es un estudio bíblico, tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que saber de lo que estamos hablando. Entonces, capítulo 5, versículo 1. Síganme ustedes, por favor, con su Biblia. Dice el título de los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, ojo con esas frases, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ya hablamos de ellos dos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Ahora otra persona que lea el texto para que no sea tan monótono. Versículo 11. ¿Quién se anima a leer el versículo 11? Hasta donde yo le diga. Amén. Amén. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Amén. Hasta ahí, hermana Roxana. Ahora otro hermano que pueda leer desde el versículo 18. Gracias, hermana Chanita. La hermana Belén. Amén. Vivió Jared o Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues los días de Matusalén 979 años y murió. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermana Belén. Ahora la última frase, extracto de la palabra, versículo 28 al 32. ¿Quién me puede leer, por favor, esa extracto de la Biblia? Amén. Amén. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Gracias, hermana Paula. Entonces, con eso ya leímos todo el capítulo 5, donde menciona, ¿cierto?, los descendientes de Adán, ¿ya? El cual el primero fue, o no el primero, el tercer hijo de él fue Set, y dice ahí que lo hizo a su imagen y semejanza, ¿ya? Una frase que vamos a ver de inmediato. ¿A qué se refiere con imagen y semejanza en ese texto? Se refiere básicamente a que su naturaleza, que la cual estamos ya hablando que estaba caída, también fue afectada por el pecado. Es decir, los hijos de Adán ya venían afectados por el pecado. A eso más o menos se refiere el que Adán tuvo un hijo y que naciera conforme a su imagen y semejanza, dice el versículo 3. ¿Ya? Es decir, lo que le importa al escritor acá es que se entienda que el hijo de Adán, el cual cayó y pecó, convirtió a toda la raza humana en una raza caída. ¿Ya? Por lo tanto, el hijo de Adán, obviamente que se parecía a él, no se refiere a eso, sino que se refiere a que, así como él pecó, también esa imagen caída de Adán también se traspasó a Set. ¿Ok? Romanos 5:12. Leamos ese texto, lo voy a leer yo, o mejor alguno de ustedes, que no haya leído ninguno. Romanos 5:12. No sé si Martina o familia Vega. Romanos 5:12. Hola Pablo, por acá. Mano Cristian. Ya, dice, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces queda claro con esto, ¿cierto?, que esta imagen y semejanza que traspasó de Adán a Eva, estoy repitiendo, que traspasó de Adán a Set, fue una naturaleza caída, afectada. Y dice ahí Romanos que por un hombre, ¿cierto?, entró el pecado, y más adelante dice que por un hombre también
creo que dice Hebreos, dice eso, por un hombre también fuimos nosotros salvados o justificados. Entonces, se queda, la palabra deja claramente de que somos una raza caída y que no porque haya pecado Adán solamente le afectó a Adán, sino que nos afectó a todos nosotros, ¿ya? Eso que quede súper claro. La Biblia es clara en eso, en realidad. Bueno, otra frase que se repite más de 8 veces, o 8 veces me parece, es la palabra y murió, ¿cierto? Eso lo leímos, todos los que leímos el texto, nos dimos cuenta que cada persona que nacía, ¿cierto? Después tenía un hijo y después vivió tantos años después de ese hijo y tuvo hijos e hijas y luego, ¿qué pasó? Murió. Entonces, ¿qué deja en claro esto? Estamos hablando del versículo, capítulo 5 de Génesis, ¿ya? Que dejan claro que la humanidad realmente fue afectada por la culpa de Adán. ¿Ok? Estoy dejando bien en claro que la culpa fue de Adán, ¿cierto? Pero nos afectó a todos nosotros. Varios comentaristas dicen, pero bueno, y gente que no está de acuerdo con esta doctrina y dicen, pero bueno, si yo no estuve ahí, ¿por qué a mí me afecta el pecado de Adán? Como lo dicen ustedes. Y realmente es porque Adán fue un representante de todos nosotros, y este es un ejemplo súper básico, como así nos representa un presidente a nosotros, o así nos representa, como he dicho en otras clases, la selección chilena, los cuales, por ejemplo, pueden perder y no ir al Mundial. Justo salió. Y resulta que no puede el hermano Bruno ir a jugar por la selección chilena para reivindicar esa derrota, porque ellos son los representantes. Aunque el hermano Bruno estaría muy feliz y contento de ir, él no puede ir porque hay un representante. ¿Se dan cuenta? Asimismo, en las relaciones bilaterales de los países hay un ministro que se encarga de relaciones exteriores, ministro de Relaciones Exteriores se llama, de hecho, el cual nos representa a usted y a mí. Y el hermano Freddy puede ser incluso, mire cómo lo voy a dejar, hermano Freddy, más inteligente que aquel ministro de Relaciones Exteriores. Pero hermano Freddy no puede ir a representar a nuestro país porque hay una persona que ya nos representa. ¿Se dan cuenta? Eso como que ahí ya nos deja claro de que teníamos un representante y ante ello no podemos hacer nada. Esto fue un misterio de Dios, no hay otra explicación de por qué Dios lo hizo de esa manera. Pero también la gente dice otras cosas, por ejemplo, hay comentaristas que mencionan, y esto también lo quiero traer a colación, que mencionan que si Helen hubiera estado ahí, posiblemente ella también hubiera pecado. ¿Se dan cuenta? Y si yo hubiera estado ahí, y no Adán, sino que yo, Pablo, no sé, yo también hubiera caído, hermanos. Eso es, y ahí yo creo que hace un clic en nuestra mente de que en realidad, nosotros en ese momento, si hubiéramos estado ahí, Dios nos creó con la capacidad de decidir moralmente, porque somos semejanza de Dios y Dios es un Dios moral. Entonces tenemos o teníamos la capacidad de decidir por el bien o por el mal, por obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Misterio es de Él, ¿por qué nos dejó con esa capacidad? Pero cualquiera de nosotros que hubiéramos estado ahí, hermanos, hubiéramos caído. Quizás no de la misma forma como se estipuló en la palabra, quizás sí, no sé, pero que hubiéramos caído, hubiéramos caído. De que hubiéramos desobedecido a Dios en algún momento, lo hubiéramos desobedecido. De que nos hubiéramos, nuestro corazón se hubiera engrandecido, ¿cierto? Y nuestra soberbia hubiera crecido, lo hubiera hecho. Y que quizás nuestra dependencia de Dios hubiera estado en duda en nuestra mente, porque estaba el Edén y estaba todo ahí para nosotros. ¿Para qué necesito Dios al final del día? Hermano, estoy seguro que hubiéramos caído. Y así, ¿de cuántas otras formas hubiéramos caído? Pero la razón principal es que sí, cualquiera de nosotros que nos hubiera representado a todos, a toda la raza humana, hubiera caído de igual forma. Eso yo creo que queda clarísimo. Así que, haya sido Adán o no, o otra persona, hubiéramos tenido el mismo desenlace.
Entonces, pasamos a la otra parte, porque ahora hay personas en el siglo 300, ojo, después de Cristo, y después en el siglo 1600, ya en el año 1600, en donde se revive este tema del pelagianismo, ¿ya? Pelagio vivió en el 300, me parece, después de Cristo. Pero esta idea de Pelagio se revive en el 1600. ¿Y cuál es la idea de Pelagio? Es que no somos tan malos, ¿ya? Básicamente. Esta tiene una connotación muy profunda. Obviamente hay varios escritos de Pelagio que se han rescatado a pesar de los pocos que hay, pero más bien él fue citado muchas veces. Pablo, perdón, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que, es que dentro de todo el capítulo 5 ¿Sí? nombra a varias personas y Sí. a todos le dice que mueren. Pero hay uno que nombra que es Enoc y Sí. dice que desapareció porque le llevó Dios. Lo vamos a ver un poquito Ah, más adelante. Sí, sí, que no se preocupe, ya, hermana Paola. Lo vamos a ver. ya, Entonces, gracias. de nada. Entonces, para terminar este tema del pelagianismo, ellos creían que no somos tan malos. Entonces, parte de las creencias de Pelagio era que no pudimos nosotros tener esta culpa de la humanidad caída por culpa de Adán, ¿ya? Pero hemos demostrado a través de la palabra de Dios que claramente esto es así y lo refuerza incluso Romanos 5:12. ¿Ok? Solamente eso quería traer a colación a Pelagio y el pelagianismo. Obviamente esto trae una doctrina tremenda, muy dañina también para los reformadores y las personas que estaban en aquel momento en el 1600. No sé si alguien más quiere dar algún comentario hasta acá, lo que llevamos. No. Entonces seguimos. 1 Corintios 15:22. Para terminar esta idea, que le he repetido varias veces. 1 Corintios 15:22, si alguien lo puede leer. Todos al final morimos en Adán. Si alguien lo tiene. Amén, Pablo. Amén, hermano Cristian, gracias. Bueno, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, ¿ya? Hasta ahí vamos, porque aquí no ha venido Cristo todavía, pero hasta aquí vamos. En Adán todos mueren, por culpa de Adán todos vamos a morir. Y eso quedó claro en el capítulo 5, porque todos murieron, excepto Enoc, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todos los demás cumplieron su ciclo y fallecieron, ¿ya? Pero quedó claro ese tema de Adán y que por culpa de Adán, que fue nuestro representante, toda la raza humana está caída, sí. Bueno, estas son la tabla de los patriarcas del capítulo 5, y lo menciona acá el comentarista, tenía toda una tabla y la quise traer acá. Yo creo que los que estudian contabilidad no quieren saber de números, pero es bueno revisar algunas cositas. Adán nació en el año 1, ¿cierto? Primer nacimiento del hijo, el año de nacimiento de su primer hijo, Adán tenía 130 años. Después de su primer hijo vivió 800 años. Años que vivió Adán en total, 930 años. Y año cuando murió, 930, porque nació en el año 1. Después menciona a Sed, después a Enos, hijo de Sed, después Cainán, hijo de Enos, después Mahalalel, que es hijo de Cainán, después Yared, después Enoc, que es hijo de Yared, después Matusalem, que es hijo de Enoc, después Lamec, que es hijo de Matusalem, y después Noé, que es hijo de Lamec. Entonces ahí están todos los años. Y aquí en Enoc podemos ver que ocurre la diferencia. Así puedo tiquear aquí para decirlo. Ocurre que después dice que Enoc tuvo su primer hijo a los 65 años. Después dice que vivió 300 años, ¿cierto? Lo dice el versículo. A ver si lo encuentro. Estamos en una clase bíblica, así que por eso es que prefiero buscarlo. Dice, vivió Enoc 65 años, versículo 21.
y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Ahí están los 300 años. Ahí. Está medio pegado mi mouse. Ahí. ¿Ya? Caminó después Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y después empieza Matusalén y todo lo demás. Ya, pero hay una tabla que más o menos detalla todos los nacimientos y todos los hijos de, digámoslo de alguna forma, de Set, que era el descendiente de la mujer. Y Noé, que también participó, obviamente. Ya, pero ahí está todo la descendencia. Es un dato nomás, pero como estaba en una clase hay que mostrarlo. Bueno, ahora vamos a lo que nos preguntaba nuestra hermana Paola, versículo 24 del capítulo 5. Caminó pues Enoc con Dios, ¿ya? Y literalmente, esta frase se refiere literalmente a pasear y vivir con Dios. Pasear con Dios. Eso me pareció muy, muy hermosa esa palabra. Como que uno sale a la calle, ¿cierto? Al parque y va a pasear con Dios. De alguna forma, literalmente significaba eso, caminar con Dios. En aquel tiempo Enoc caminó, es decir, paseó, vivió en la presencia de Dios, ¿ya? Podemos entender que Enoc tenía entonces una íntima relación con Dios, lo cual no se menciona con las otras personas. Ojo ahí, ¿ya? No se menciona. Pero sí se menciona en el caso de Enoc. Tenía una íntima relación con Dios. Y obviamente esto denota, como dice ahí, gracia de Dios. Porque recuerden que estamos delante ya de una humanidad caída y siempre tenemos que pensar, como lo dije en las clases anteriores, que nosotros deberíamos estar muertos en este momento y cualquier pecado que nosotros cometiéramos debiéramos ser, no sé cómo es la palabra, quemados en el mismo instante, así como cuando cae un rayo, ¿cierto? Una persona y se evapora, así, no sé si es la palabra correcta, pero eso debió pasar con nosotros. Sin embargo, Dios tiene misericordia de la raza humana, tiene misericordia de usted y de mí, y así mismo la tuvo con todas estas personas que estamos leyendo ahora. Así mismo la tuvo con Enoc. Solo que Enoc vivió una íntima relación con Dios. Esto es gracia de Dios, mis hermanos. Aquel persona que se acercaba a Dios le encontraba. Aquel persona en esos tiempos que quería vivir una vida delante de la presencia de Dios, sí podía lograrlo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Ahí podíamos marcar un precedente. Entonces, así Enoc caminó con Dios, ¿ya? Y él caminó por fe, como hemos dicho en otras clases también. La fe se evidencia a través de las obras. Así que si Enoc tenía buenas obras y era temeroso de Dios, esa es la palabra que quería encontrar, era temeroso de Dios en cuanto a su actuar y quería buscar a Dios, porque esas eran sus obras, ello hablaba de su fe. Por lo tanto, Enoc caminó con fe, ¿ya? Delante de Dios. Y Hebreos 11:5 lo menciona claramente. Antes que darle la palabra, hermano Freddy, leamos Hebreos 11:5. Voy a buscar yo rápidamente. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, ojo aquí, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio. ¿Cómo se logra el testimonio? A través de las obras que uno realiza, o uno tiene un buen testimonio a través de sus buenas obras, o un mal testimonio a través de sus malas obras. Entonces, podemos ver que Enoc, en Hebreos 11:5, tenía buenas obras, y esas buenas obras hablaban de su fe en el Dios que él creía. Hermano Freddy. Sí, solo hacer una observación, ¿ya? Y lo que voy a mencionar es, ¿cuánto se llama? Una interpretación que en algún momento ¿cuánto se llama? Lo leí o lo estudié hace muchos años atrás y me recordó que Enoc no vio muerte, ¿cierto? Porque
caminó con Dios, Dios se lo llevó. Y hay otro personaje bíblico que tampoco vio muerte, y es Elías, ¿cierto? Elías. Y entonces hay dos personas que en la Biblia no han visto muerte, o sea, no han experimentado la muerte. Entonces, lo que habla este estudio, que en algún momento, insisto, lo leí, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, habla, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 60 días vestidos de silicio. Dos testigos que, que vienen a, ¿cuánto se llama?, a dar testimonio, y que son muertos en una plaza pública y que todo el mundo después lo ven, y ven cómo mueren y después ellos resucitan. O sea, eso habla Apocalipsis, ¿ya? Y lo que habla este estudio es que probablemente sean estos dos varones que no han sufrido muerte y tienen que venir a sufrir muerte, porque todos los hombres tienen que morir, ¿ya? Entonces, insisto, es un estudio, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea así, ¿ya? Pero podría tener a lo mejor cierta razón, aunque otros dicen que Moisés debería venir, uno de los testigos debería ser Moisés. Entonces, ahí hay una corriente teológica. Lo quería mencionar porque se está tocando ahora Enoch. Gracias, Pablo. Gracias, hermano Freddy. Claro, este tema de Enoch, ¿cierto? Y cómo caminó con Dios y las frases que salen en la Biblia, obviamente que lo toman otras corrientes. No estoy hablando de lo que dijo el hermano Freddy, sino que otras corrientes que no son cristianas precisamente, sino que son gnósticas y tienen un sinfín de tergiversaciones de la Biblia, y le añaden y le sacan cosas a Enoch. Incluso hay escritos de Enoch, que escribió un libro. Entonces, bueno, y hay un sinfín de ramas como se distorsiona un poco esto. Pero nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, y lo que Él revela, lo que Dios revela en su palabra es esto, y lo corrobora Hebreos 11:5 en el Nuevo Testamento, y eso es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, ojo con las corrientes que no son cristianas y que tratan este tema de no. Si usted busca en YouTube Enoch, quién fue Enoch y cómo se fue al cielo y no vio muerte, increíble, hermanos, todas las cosas que salen de Enoch, o sea, increíble. Usted o entró como A y terminó como C, ¿ya? Nada que ver, o sea, bueno, entonces, ojo con esas cosas. Nosotros tenemos que, en principio, acercarnos a la palabra de Dios primeramente. Entonces, el término ahí le llevó Dios, voy a compartir otra vez. El término entonces le llevó Dios es que no experimentó la muerte, como decía nuestro hermano Freddy, ¿ya? No es ninguna cosa mitológica, ni esto realmente sucedió, es un hecho histórico. Aquí estamos leyendo un texto y es narrativo en cuanto a lo que sucedió y los descendientes de quien fueron los hijos. Entonces, todo esto tiene un espíritu de evidenciar un hecho histórico que ocurrió, eso primeramente. Y segundo, es que lo que dice la Biblia es que no experimentó muerte, le llevó Dios, y no hay más. ¿Ok? No sabemos a dónde fue, por qué fue así, sino que solamente es que lo que vamos a interpretar a la luz de lo que nos menciona la palabra es que Enoch tenía buenas obras porque tenía una fe adecuada, él sabía quién era Dios, caminó con Dios, es decir, vivió delante de Dios y tuvo, siempre se me va esta palabra, temor de Dios en cuanto a su vida y sus actos, ¿ya? Y por misericordia de Dios, otra vez la misericordia de Dios, Él se lo lleva y no vio muerte, ¿ok? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que todos los demás murieron, excepto Enoch. Yo creo que es el mayor realce que podemos sacar de este capítulo 5, que todos murieron, excepto Enoch, que no vio muerte, ¿ya? Pablo, Bueno, Bruno. sí, en Hebreos 11, como lo habíamos leído hace un rato, más adelante en el versículo 13, porque antes de este versículo 13 menciona harto, porque parte hablando de lo que es la fe y después como los hombres que tuvieron fe y lo que vivieron y muchas cosas, y dentro de eso estaba Enoch. Pero más adelante dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, como que Sí. se me genera como una
no controversia, pero así como raro leer que no murió, pero que después dice como que todos murieron y dentro de eso todos, me imagino que está Enoch. Entonces no sé si lo menciona él también o no lo menciona. Claro. Buena pregunta. Yo creo que yo creo que se refiere obviamente a los que murieron, pero como está tratando del tema no de la muerte del texto, sino que de la fe, es que incluye a Enoch, ¿ya? Pero finalmente, a lo que se refiere el texto es que todos aquellos murieron, los que murieron, y se fue Enoch, ¿ya? Es decir, no vivió más en la tierra, y lo que dice el versículo 13 es que conforme a la fe, todos murieron sin haber recibido lo prometido, ¿ya? ¿Y qué era lo prometido? El Salvador, Jesucristo. Así que Enoc no murió, Adán sí, pero ninguno de los dos se fue de esta tierra, digámoslo así, sin haber visto lo que se había prometido. Por eso es que la fe de aquellos es grande, porque caminaron con Dios y creyeron a Dios y murieron, ¿cierto? O desaparecieron de alguna forma sin haber visto el cumplimiento. ¿Me entiendes? A eso se refiere el texto en sí de Hebreos. Así que si menciona que todos estos murieron, claro, se refiere a las personas que realmente murieron, pero también obviamente se incluye a Enoc a pesar de que no murió, porque a pesar de que se fue Enoc de esta tierra, aún así él no ve lo que se había prometido, y esto obviamente es Jesucristo en la tierra, un Dios encarnado, como sabemos que sucedió. Ya, yo creo que a eso se refiere, hermano Bruno, que ninguno de ellos vio a este personaje tan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces le llevó Dios y así Enoc no experimentó la muerte. Ese con el tema de Enoc. Yo sé que podemos inventar cosas, muchas, pero no es necesario. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto al tema. Bueno, la genealogía de Adán a Noé es esta. ¿Por qué la traigo acá y se la muestro? Porque de alguna forma es la simiente de ¿quién? De la mujer, ¿cierto? Amén. Leí sus labios, hermana Roxana. La simiente de la mujer. Y esto es lo importante, porque para el escritor, que es Moisés, y para el Espíritu Santo, lo que nos interesa es la descendencia de la mujer, ¿cierto? Del linaje de donde va a venir el ser más importante que ha pisado este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que a eso se aboca la palabra de Dios. Adán, después Set, después Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, y luego Jafet, con Sem y Cam. Primero nace Jafet, por si acaso, y la Biblia lo menciona al revés. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Y hay pasajes bíblicos para ello, pero lo menciona al revés. Estoy en hebreo, perdón. Génesis 5, me parece que al final. Sí, versículo 32, y dice: y siendo Noé de 500 años, se engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero Sem es el último, es el menor. Pero ojo, hay otro simbolismo de lo importante que es para el autor, del escritor, y para el Espíritu Santo, la descendencia de la mujer. Porque de Sem es lo que nos importa, ¿ya? ¿Ya? De Sem viene y sigue el linaje. Ya, eso es como dato. Bueno, entonces hemos avanzado en la hora. Miren cómo pasa la hora, son las 10 ya. Pero me parece que ya estamos casi terminando. Y llegamos al capítulo 6 de Génesis y entramos de lleno, obviamente principiando el tema del diluvio y cómo es esta humanidad, cómo es esta civilización antes del diluvio, de a qué se refiere, cómo vivían. Y aquí hay un comentario, y aquí les pediría que me buscaran los pasajes bíblicos para corroborar este comentario, que me pareció muy acertado, para entender un poco lo que pasaba en Génesis capítulo 6 antes del diluvio. Pero obviamente primero leamos el texto. Así que le pediría a alguien que por favor leyera Génesis 6, versículos 1 al 8. Si es alguien que no haya leído, mejor todavía, si no, no importa. ¿Lo leo? Amén, hermano Frey.
De hecho, lo estaba pensando en usted cuando dije eso. No, mentira. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí os sigo. Hasta el 8. Hasta el 8. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Gracias, hermano Freddy. Ese era el panorama que se exhibía en los tiempos antes del diluvio, ¿ya? Esa es la civilización y cómo esta fue decayendo y decayendo y decayendo en moralidad, ¿ya? Delante de Dios. Y dice el texto, o un comentario, dice, oficialmente Noé, como sus antecesores, era un predicador de justicia, ¿ya? Sabemos quién fue Noé un poquito, lo vamos a ver en la otra clase. Pero al final del versículo 8 dice, en el versículo 8 dice, pero Noé, a pesar de todo lo que leyó el hermano Freddy, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ya? Segunda de Pedro 2:5, para que vean cómo Pedro menciona o se refiere a Noé. A ver si alguien lo puede buscar. Y otro que busque primera de Pedro 3:19, para que vayamos a avanzar. Entonces, oficialmente Noé, como sus antecesores, era un predicador de justicia. No sé si alguien tiene 2 de Pedro 2:5. Yo. Amén. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Entonces era un pregonero de justicia, un predicador. Oficialmente entonces Noé, como sus antecesores, era un predicador de justicia. Antecesores podríamos definir a las personas que guardaban el nombre de Dios y obviamente sus obras eran buenas, vivían delante de la presencia de Dios, con temor. Entonces por medio de él, dice el comentarista, Cristo por su espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Otra frase ahí que incluye y lo saca de 1 Pedro 3:19. Si alguien tiene ese texto, pues solamente para corroborar. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Entonces, obviamente que los espíritus encarcelados se refiere a la humanidad caída. Aquellos que mientras el arca preparaba, fueron, dice el comentarista, encerrados como en una prisión terrenal. Estos fueron advertidos por Noé. Los halló desobedientes y condenados al terrible castigo de la desobediencia. Eran como criminales en la celda de condena esperando la mañana de su ejecución. Entonces, eso más o menos el comentarista menciona estas frases y cómo Noé empezó a advertir y a predicar la palabra de Dios dentro de un contexto de personas que estaban espiritualmente encarcelados, es una forma de decir, los cuales eran desobedientes a la voz de Dios y estaban condenados al castigo de la desobediencia. Entonces, dice el final, eran como criminales en la celda de condena esperando la mañana de su ejecución. Obviamente que el criminal que está esperando en la celda de condena cuando saben que lo van a ejecutar, generalmente no, bueno, hay distintas actitudes obviamente, pero en general no
vive nomás, no tiene mayor expectativa, sino que vive hasta el punto de que va a ser ejecutado. Así que no tiene ninguna razón de ser su vida, ya no tiene ningún propósito, ningún objetivo que alcanzar, simplemente esperar a que llegue su muerte. Eso es más o menos lo que se refieren. Entonces, estudiando un poco, y con esto, esta es la última PPT, ¿cuál es la primera etapa de la humanidad? De Adán a Noé, esto es generalizado, ¿qué era? Maldad, violencia, ¿cierto? Eso es lo que se refiere la palabra en estos 6 capítulos, en estos 2 capítulos que hemos estudiado, mejor dicho, maldad, violencia, ¿ya? ¿Y qué hace Dios? Determina destruir toda aquella generación. Lo dice Dios, al final dice que Noé le cayó en gracia, pero dice que, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, es decir, toda la creación, pues me arrepiento de haberlos creado. Obviamente que aquí usa no sé si estoy bien, hermano Freddy, antropomorfismo, ¿cierto? Sí. Es decir, le atribuye a Dios una actitud humana, ya de arrepentirse, pero no es que Dios se haya arrepentido, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No dice la palabra de Dios. Entonces, no hay que confundir ese texto de se arrepiente con nuestro arrepentimiento humano, ¿ya? Sino que más bien entiende Dios que lo que Él ha creado se distorsionó a tal punto que ya desea raerlos a todos de una vez. Eso es, ¿ya? Entonces, la maldad y la violencia, mis hermanos, tuvo que haber sido terrible para que Dios pensara de esa forma, ¿ya? Obviamente que Dios conoce nuestros corazones, o sea, Él sabe que nosotros, nuestra maldad y nuestro pecado provienen de nuestro corazón. Por lo tanto, Él no solamente ve los actos externos como nosotros, y aparentamos, ¿cierto?, ver gente buena, sino que Dios, incluso de esa gente que nosotros la tildamos de buena, Dios ve el corazón de aquellas personas. Y obviamente que siempre, siempre, dice Dios, se determina o se balancea hacia el mal, ¿ya? Decae al mal. Entonces, esto es lo que Dios determina, destruir toda la tierra. Y sirve de ejemplo un poco entender esto cuando Jesucristo menciona este ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? Mateo 24, 37 al 39, que lo voy a leer yo, pero usted igual acompáñame. Y con esto concluimos la clase. Así que no se pierda la próxima clase. Vamos a ver el diluvio en sí y todo lo que predicó Noé, cómo actuó la humanidad, pero más o menos a esto se refiere y no quise dejarlo pasar para entender un poco cómo va a ser la segunda venida, es porque es el motivo de por qué esto es tan importante, mis hermanos. ¿Ya? El tema del diluvio. Dice Jesús 37-39. Dice, obviamente dice el 36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, dice, los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que menciona Jesucristo a través de este pasaje de Mateo, ¿ya? Y menciona que así como en estos días que vamos a ver la próxima clase y que estamos un poquito viendo ahora, por eso es tan importante esto, así será la segunda venida de Jesucristo. Y lo vemos ya como la gente, ¿y qué se refiere a esta frase, cierto? Que estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento, lo que quiere decir al final es que la gente sigue viviendo como si nada pasara, como que nada fuera a ocurrir, como que esto es una mentira, ¿cierto? Y el mundo se encasilla en esto y esto lo traspasa de generación en generación, que esto es una mentira y que Dios no existe o que Dios simplemente no va a venir, es una mentira de los cristianos que están todos locos. Entonces, sigamos viviendo y sigamos comiendo porque una vida es, ¿cierto? Dice una frase de la radio, ¿cierto? A ver si se la saben. ¿Cómo es? Se me olvidó.
La vida es una, no es frase exacta, pero no sé si la han escuchado. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Así, hermano Bruno. Solo se vive una vez. Entonces, así está el mundo, hermano Freddy. Levanta la mano. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Esa es la frase. No, interesante, interesante. A ver si la próxima clase, Pablito, se puede tocar. Hay varias cositas aquí para igual tocarlas respecto a los ejemplos, los 120 años, qué significa respecto a las hijas de los hombres con los hijos de Dios, porque hay una corriente respecto a eso, ya que se dice que son algunas personas, estas son otras personas, hijos de Dios con los hijos del hombre, los 120 años, y es lo otro, los valientes, que era antigüedad, ya porque hay unas corrientes por ahí que salieron hace bastante años y que todavía por ahí de repente aparecen, ya algunas interpretaciones que hay respecto a esto que igual es bueno tocarlo, porque siempre aparecen, llegan personas así como muy iluminados y dicen, no, mira, esto es, y de repente arrastran con cosas como, uno tiene que tener cuidado cuando dice, oye, ¿sabes que tengo esta verdad y Dios me reveló solo a mí? Ya, eso es mentira, al tiro, ya, al tiro, ya, la palabra no es, la interpretación no es privada, ya, la interpretación bíblica no es privada. ¿Qué quiere decir esto? De que el Espíritu de Dios revela aquí en Chile, en la región metropolitana, en Punta Arenas, allá en distintos países, el Espíritu de Dios revela la palabra de Dios a sus hijos. No es que hay un iluminado y ese iluminado hay que ir a hacer, no sé, un congreso allá no sé qué país, que va a entregar tal iluminación porque Dios, no, eso es mentira. Al tiro, hay que tajarlo al tiro. Mentira, mentira, mentira. Es mentira del diablo, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y no, la interpretación no es cuanto sea privada, no es secreta de que, oye, hermano, mire, ¿sabe que Dios, ya, yo llevaba 50 días en ayuno y mire, Dios me reveló esto que... No, hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener cuidado. respecto a eso. Gracias, Pablo. Amén. Usted se refiere, hermano Freddy, a versículo 2. 1. Multiplicaré sobre la faz de la tierra y nacieron hijas que viendo los hijos de Dios y que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas. Esa es una frase que vamos a ver en la próxima clase. Sí. Con mayor detalle. Y después los gigantes, ¿a eso también se refería? 120 años. ¿Qué es lo que es 120 años? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la interpretación de esos 120 Ah, ya, claro. ¿Ya? Porque ahora dice que los hombres, desde ahora, digámoslo así, a eso se refiere el texto, desde ahora van a vivir 120 años. Dice, Claro, más serán sus días 120 años, después de que dice que él ya no claro, porque hay otra entendió que el corriente corazón que del dice, hombre era siempre hacer. hay otra corriente que dice que son 120 años, otra cosa. Ya, ¿Ya? vamos Como a especificar. y claro, porque son cositas, pero ojalá que Sí, puedan, con la ayuda de Dios, ir quedando clara para que, porque una suma de una interpretación mal hecha, más otra suma, nos paramos en una iglesia y ponemos ya Yo, y formamos una iglesia nueva. sí. Pablo, yo igual había leído algo como lo que decía el hermano Frey, que habían como dos teorías en sí, obviamente nada era afirmativo, que 120 años podían ser la cantidad de años que iban a vivir las personas después del diluvio, o 120 años fue como lo que quedaba para que llegara el diluvio, como que tenían esas dos opciones, porque de hecho un comentarista decía que en los tiempos de Moisés había gente que vivía más de esa edad, entonces era como un poco contradecir a lo que se había dicho en estos versículos. Entonces él decía que a lo mejor esos 120 años eran como el tiempo que quedaba para que ocurriera el diluvio. Claro. Disculpa, esto es bueno que pase, esto es bueno que Sí, pase. sí, Porque primero, esto cuando no hay claridad respecto a esto, yo no puedo predicar. ¿Ya? No puedo tocar esos temas. Cuando hay interpretación, no, yo no puedo tocar. No puedo meter o no, porque no hay claridad, pues entonces no lo toco. No puedo predicarlo.
Entonces yo voy a aplicar lo que sí hay claridad, y la claridad está en Cristo. No hay ninguna duda en Cristo. Entonces tenemos que aplicar a Cristo. Amén. Eso. Hay un himno una canción, una alabanza que dice 120 años predico, no es. Diciéndole a los hombres que no sé si los 120 años los menciona aquí, yo creo que a eso se refería el hermano Bruno. Es algo bien popular, pero la Biblia no dice eso, ¿ya? Sino que dice que el hombre va a vivir hasta los 120 años. Bueno, lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, Frey iba a decir algo. Sí, sí. Habló otro tema respecto a que salió en una alabanza, ¿cierto? Sí, Ya hay otro tema más profundidad, que quienes cantan alabanza y quienes interpretan y demás, que componen, lamentablemente muchos no tienen sí, estudio profundo, entonces tienen buenas intenciones. sí, Eso, buenas intenciones. sí. Eso yo creo que todos los que estamos acá, sí, lo estoy viendo a todos, yo creo que todos sabemos eso, que hay muchas alabanzas, no es la única, hay muchas alabanzas que distorsionan la palabra de Dios y nos quedamos con eso en nuestra cabeza y la cantamos una y otra vez hasta que se vuelve realidad. Como dicen los políticos, miente, 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 que algo queda. Ya, entonces nos vamos, hermanos, y vamos a orar, obviamente, al Señor para concluir esta clase. Señor, te pido, por misericordia de Dios, acercándonos a tu presencia, que tú, Dios mío, seas colocando en nuestros corazones, Dios mío, el aprendizaje y el crecimiento de esta semilla que tú has puesto, Señor, de esta clase que hemos tratado el día de hoy. Obviamente, Dios mío, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos equivocado en algún punto. Sabemos, Dios mío, que hablamos a la luz de tu palabra y queremos hacerlo lo más apegado a ella posible, Dios. Pero somos humanos, siempre podemos errar y te pedimos por misericordia de que si nos hemos equivocado en alguna cosa, tú nos perdones por misericordia. Dios amado, también te pedimos, Dios mío, por los hermanos que están acá, que tú los bendigas, Señor, que bendigas a sus familias, Dios amado, y que sea, Dios mío, una necesidad de nuestras vidas buscar tu palabra y escudriñar tus escrituras, Señor, como lo dice Salmos, Señor, donde pensemos en ella, meditemos en ella cada día, de día y de noche, Dios mío, porque ahí solamente vamos a encontrar el consuelo para nuestras vidas, vamos a encontrar esperanza, Señor, vamos a encontrar buenas obras, Dios mío, que hablen de nuestra fe y vamos a poder distinguir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Padre, te pido una bendición grande, sin antes, Dios mío, no dejar de orar por lo que se viene el día de mañana, Señor. Tú sabes todo, Dios mío. Obviamente que todo está en tus manos, Señor. Y nosotros que somos tu pueblo, confiamos en ti, cualquiera que sea el resultado, Señor. Oramos para que tú, Dios mío, tornes todo lo que suceda, Dios mío, aunque sea para el mal, tornes para tu pueblo, que se haga para bien, como lo hiciste, Dios mío, con José. Sabemos que en tu mano están todas las cosas, Señor, y que tú, como dice tu palabra, sacas y pones reyes a tu antojo, Señor, y lo sabemos, Señor. Así que vivimos bajo tu alero santo, bajo tu gracia y tu misericordia, y lo demás, Dios mío, son cosas terrenales. Nosotros no somos de acá. Así que te pedimos que si algún hermano está dudoso, si algún hermano está intranquilo, Señor, si está preocupado, Dios amado, que entienda de que tú eres el dador de la vida y el creador, Dios mío, y el soberano de la creación. Te pedimos una bendición grande, Dios mío, por esta clase, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, concluimos la clase hoy. Que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho.